Bueno, acá estamos en la segunda parte. Cele, ¿y qué? Contame esto, ¿qué preguntas con respecto a, sí, hablando de las creencias y de cosas que vos dijiste, ¿no? Bueno, más allá de lo que haya creído o no haya creído, la situación es esta, ¿no? Eso está bueno decir, es esta, en mi vida pasa esto, en nuestra vida pasa esto. Y a partir de eso, bueno, tengo caminos para seguir. Creo que es eso, ¿no? Un poco pensar, bueno, tengo opciones, elijo hacer esto, elijo tal cosa, y no soy una víctima del destino, ¿no? Victimizarse, eh, si bien una se siente un poco, y me tocó esto, ¿cómo Sí, me tocó esto? Es lo sí, peor. Pero bueno, pero tomo la decisión y avanzo, ¿o no? Bueno, vos avanzaste claramente, seguís adelante, está a Apolo. ver, Apolo lo en- conoce su hermano. Contame de Apolo y de Lolo. bueno, a ver, eh, Apolo, yo pensé que iba a tener un hijo, pero súper conectado con la vida porque él estuvo en mi panza en unos meses de conexión extrema con la vida, con lo que, lo que iba a significar todo lo que sucedía a partir de ahora en más. Bueno, no, Apolo salió a la antítesis, es un terremoto, es terrible. Este, Apolo llegó al año y medio más o menos de la muerte de Lolo, un poquitito más. Yo estaba en un camino de búsqueda continuo. A mí me agarró parte del embarazo pandemia, así que a mí Claro. eso me vino espectacular. Yo siempre comparo la pandemia como con un carrusel, ¿no? A los papás nos cuesta mucho la reinserción social. Cuando el hecho es aberrante y vergonzoso, volver a mostrarte en sociedad. Pero cuando a mí me tocó volver a salir a la sociedad, digamos, estaba terminando la pandemia y ese carrusel giraba lento porque el mundo todavía no estaba girando completamente. Y cuando un carrusel gira lento, subirse y colgarse es más fácil de cuando el mundo va a toda velocidad. Entonces a mí la Claro, pandemia me vino bárbaro, porque cuando el mundo se detuvo, yo estuve estudiando a full, buscando caminos de sanación, buscando un montón de herramientas para vivir. Y el carrusel empezó a andar y yo estaba preparada para salir y el mundo quizás no estaba preparado para salir porque salía de una pandemia que para el mundo era terrible, pero a mí lo claro. que me había pasado en mi mundo era más terrible. Entonces, Obviamente, pero no tengas ninguna duda, claro, claro. exacto. Entonces ahí como que yo, a mí me vino bien la pandemia, ¿no? Ujú. Yo termino la pandemia con un hijo recién nacido en brazos, que al principio fue algo más me puede pasar en la vida. Mi primer hijo fallece y el segundo nace en plena pandemia, o sea, era como el peor panorama, ¿no? Ujú. Pero bueno, algo había, algo bueno hubo y lo descubrí con el tiempo, que es esto que te estoy contando. Y Apolo es nuestro segundo hijo, vino con una visión de la vida completamente distinta de nosotros, en cuanto a presencia, en cuanto a querer acompañarnos, en cuanto a qué le queremos dedicar, en cuanto a que entendimos que el tiempo es muy finito y que no se vuelven a vivir algunas cosas que tienen que ver con la edad y momentos. Entonces, nosotros cambiamos toda nuestra vida y todo lo que te pensés que se puede cambiar a partir de la muerte de Lolo. Porque cuando Lolo falleció, nosotros en algún momento tuvimos que volver a trabajar al mismo trabajo que teníamos antes de la muerte de Lolo. Tuvimos que volver a juntarnos con familiares, que era la misma familia que teníamos antes de la muerte de Lolo, y nosotros ya no nos sentíamos de la misma manera. Entonces, la decisión de cambio tiene que ver porque la vida ya te expulsó con el sentimiento que vos tenías anteriormente. Entonces, volver al mismo trabajo, volver a las reuniones familiares, tiene que ser desde otra postura, desde una postura que vos elijas, que te haga bien. Porque para ir a comer con mi familia y yo enojarme, no sé, porque no lo nombran a Lolo, porque hicieron algo que no me gustó, o sea, entonces uno lo hace desde otra Celeste, se me perspectiva. ocurre, porque esto lo escucho muy seguido, es un tema, la familia, los amigos, el trabajo, ¿no? Volver a lo mismo de antes, pero nosotras somos otras personas. O no sé Exacto. si somos otras personas, porque una sigue siendo la misma persona, pero atravesada por lo peor, no sé. Y esa sensación de, esa exigencia social de que te diga, bueno, basta, hay que salir adelante, la vida sigue,
hablar de sanación. Yo tengo un tema con la palabra sanación, no le hemos hablado nunca. Para mí el duelo no es algo a sanar. Es No, decir, para mí el duelo es algo que pasa, es parte de tu vida, es una marca, es un imprinting, no sé, sí, está tatuado. Es como cualquier hecho traumático en la vida que, bueno, que ocurre. Pero el duelo no es una enfermedad, no es un trastorno, no, es la realidad cruda. Entonces, para mí, sanar, se sana algo que está mal, algo que provoca un desbalance en la vida. Que vos tengas sí, tristeza, sí, y sí, además la palabra tristeza, ¿no? A mí la palabra tristeza es una palabra que hoy la tengo incorporada a mi vida. Para mí la tristeza es parte de mi vida hoy. Es decir, sí, la tristeza la siento compañera de mi vida, no la siento enemiga de mí. No es lo mismo la desesperación inicial que la tristeza que vos siempre tenés ahí, ahí está. Es como que, bueno, es parte de mi vida, porque mi vida es esta, con esta realidad que yo tengo. Entonces, y no es contrapuesta con la felicidad, porque vos podés tener a la vez, y eso es algo que yo cuando sí. dije, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Cómo puedo yo estar triste y a la vez de repente, no sé, viene uno de mis nietos y me abraza y yo tengo la felicidad más grande del mundo? Porque en el mismo instante pueden pasar las dos cosas a la vez. Imagino que vos con tu hijo, con Apolo, te deben pasar momentos de felicidad hermosos y enormes, y a la vez la misma sensación de ausencia de Lolo pueda provocar un momento de tristeza a la Por vez. supuesto, sí. Y Entonces, aparte, pero viste que la sociedad te dice, no, pero bueno, vamos, pilas, para arriba, para arriba. Y la gente por ahí no te habla del nene, no te habla del Lolo, para que vos no lo recuerdes como si vos necesitaras que una persona te hable de tu hijo para que hablarte de tu hijo. ¿No? Es como muy infantil el pensamiento social del quien no le pasó esto. Entonces me a da la ver, sensación esta, ¿no? De cuánta cosa difícil que una tiene que transitar encima por lugares que te deberían acompañar y en vez de acompañarte te ponen palos en la rueda o no te validan las emociones, ¿no? exacto. Yo creo que el otro hace el esfuerzo que puede con las herramientas que tiene para Sí, acompañarte y que esas herramientas siempre son pocas o cortas para acompañar totalmente. un proceso tan delicado, ¿no? Entonces yo creo que el duelo, lo que atravesamos, también nos enseña con el tiempo de decir, hicieron lo que pudieron para con nosotros y para con su dolor mismo. A ver, porque Claro, esto, recién hablamos por ahí de volver a la misma vida que de anterior, ¿no? Te volvés a sentar en una mesa con tu familia y vos no te vas a olvidar nunca. Quiénes estuvieron, cuánto hicieron por vos, y cuánto no hicieron, si se alejaron, si ellos necesitaron alejar. Entonces, hay un momento, después del tan incómodo que pasamos por me quedo encerrada, no me junto, y un momento eso se tiene que vencer y te volvés a juntar no con los mismos o con otros nuevos, y capaz si vos vas con esta idea de vos a mí no me acompañaste, vos no estuviste, pero en algún momento me dijiste algo que, o sea, con eso no podés volver a asistir a un lugar. Entonces yo creo que el duelo lo que nos enseña también es, después de un tiempo, abrazar lo que pudo hacer el otro, decir, esta persona nunca pudo hablar de mi hijo, esta persona, y con amor, y como con más empatía, y como con más abrazo, decir, pobre abuelo, abuela que no pudo ni siquiera iniciar un camino por mi hijo, por su propio nieto. Entonces, ya es con otra postura. A ver, volvemos a los mismos lugares con otra postura y entendemos que las herramientas de los otros, o sea, nunca alcanzan para algo tan devastador, ¿no? Que quizás se aprende a partir de lo devastador y quizás tuve que aprender yo y tuvieron que aprender ellos. A nosotros lo que nos pasó puntualmente fue que ambos volvimos a nuestro trabajo anterior y por más que nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo le pusieron la reonda, nosotros ya no pertenecíamos a ese lugar. claro. Entonces hay un momento que es muy incómodo y que quizás es lo más terrible con el duelo, buscar un bienestar o una comodidad en los lugares por donde nos toca andar
Entonces nosotros volvimos al trabajo, pero la verdad es que ya no nos interesaba ninguno de los dos. Nosotros íbamos a Claro, comer con familia, pero no nos interesaba ni lo que hablaban, o sea, ni nos interesaba claro. verlos, a nuestros amigos, o sea, entonces tuvimos que encontrar un mundo al cual pertenecer para que sentirnos tan bien en ese mundo, aprender como hasta más herramientas o más de empatía, de benevolencia, de un montón de cosas, para volver al mundo anterior y mirarlo con más amor y decirle a nuestra familia, todo lo que no sucede acá, todo lo que no sucede en este ámbito, yo ya lo tengo en otro. O sea, no necesito que todo salga de ustedes. ¿Por qué hay que exigirle a un grupo de amigos, a un grupo de familia que nos den todo y que nos acompañen todo cuando nosotros tampoco podemos darle tanto a ellos cuando estamos sumergidos en el dolor? Entonces, para mí es súper importante encontrar esos lugares que nos van a equiparar en la vida, ya sea, no sé, o vos en un momento dijiste, ustedes ofrecen acompañamiento, nosotros no ofrecemos acompañamiento. O sea, es algo que a mí siempre por ahí me lo piden y yo no lo brindo porque no soy profesional, porque no tengo ganas de convertirme en profesional, pero sí lo único que yo tengo ganas es de esa soledad que yo sentí frente al accidente, que en realidad fue una soledad mía porque yo no conocía papás que hayan atravesado accidentes, pero yo Mm. lo único que sí tengo ganas es de visibilizar que existen Bueno, caminos. pero eso que vos haces, y lo haces por redes, y yo de ahí te Sí. conozco, vos, eso es acompañar. Bueno, pero no, o sea, no es una No lo terapia haces de manera personal, personalizada y exacto, y no profesional, y como yo profesional. déjame que me distancie de lo profesional, porque el duelo me parece que es demasiado para ponerle nombre profesional. Creo que hay cosas que, sí, yo creo que son vivencias. Y el duelo, la muerte de un nieto, la muerte de tu hijo, la muerte de una persona, Esa es mi claro, escuela por la es, que yo es tuve, vivencia, es es vivencia. vivencia. Yo entiendo que Sí. la vivencia, viste, vale más que quizás cualquier título, No cualquier sé si cosa. no sé si es que vale más. No, no, yo no pongo en tela de Bueno, juicio los acompañamientos profesionales, pero yo digo que hay una parte que es emoción pura y que es emoción pura, empatía, que vos podés, exacto. vos desde tu lugar de haberlo vivenciado, podés hacer un acompañamiento, aunque sea con un reel de Instagram. Obvio. Porque de hecho, Eso, yo sé que eso es eso lo que hacemos. llega, Exacto. eso Eso es lo llega. que hacemos nosotros, contar Claro, nuestro camino, no como único, sino como decir, mira, exacto. nosotros podemos hacer esto, vos podés hacer otra cosa. Lo importante es que con lo que podamos nos vayamos sintiendo bien con el tiempo, porque no nos merecemos ser seres sufrientes para toda la No. vida. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros como que tratamos de visibilizar y tratamos de decir, los accidentes ocurren y lo que nos pasó fue que al principio teníamos como vergüenza de decir cómo había fallecido nuestro hijo, tuvo que ver como con una maduración, esto de decir, sí, ¿sabes qué? Yo tuve un accidente con mi hijo. Y un montón de papás ocurren accidentes con sus hijos. Y esto es algo que ya ocurrió en la historia, ocurre Ujú. hoy en día y va a seguir ocurriendo, Va a seguir porque no ocurriendo. todo es, porque no todo es evitable. Entonces, lo que nosotros estamos a decir es, los accidentes ocurren y los caminos después de la muerte de un hijo son transitables, ¿eh? Hay que seguir y hay que buscar y yo creo que existen tantos caminos posibles como los tipos de personas que existen en el mundo, son infinitos, pero que lo válido es poder volver a sentirse bien, porque cuando uno se va sintiendo mejor, no hay distancia con ese hijo. Entonces nosotros no es que decimos, ay, tenés que estar bien porque es una presión social, porque te tenés que recordar. No, sino porque lo vas a sentir más cerca y Claro. conocemos la desesperación que es no sentir a ese hijo Ujú, cerca. Entonces, o sea, lo que tratamos de decir es eso, que esto vino después de la muerte de Lolo y como una maduración de lo que había pasado, que al principio no lo ujú. entendimos así. Y Por no, eso al al principio principio, es una piña, exacto. sí, es una piña en la cabeza, no sabes dónde estás parada. Yo sabes que te escuchaba y pensaba que esto, ¿no? Justamente del tipo de evento que lleva a que Lolo partiera al otro plano, que fue un accidente, que como dice la sociedad, los accidentes pueden ser evitables o prevenibles, ¿no? Y yo pensaba en esta obsesión del control que tenemos los seres humanos y de creer que tenemos el control, de que tenemos un control
en nuestra vida, que podemos programar una vida, que podemos controlarla, podemos poner, bueno, hitos, eventos, bien del materialismo en el que vivimos. Es decir, bien de esta cuestión de somos superpoderosos, podemos programar, podemos controlar y así nos vamos a ser felices. Bueno, todo eso se va de un soplido con una cosa como es Sí. tu historia, la mía, la de tantas personas. Entonces, eso por un lado me lleva a esto otro, ¿no? Pensar que, bueno, y si no podemos controlar, ¿no será que parte de esto ya estuvo planificado? ¿Vos qué pensás del plan del alma? Mirá, yo estoy segura que con Lolo habremos acordado que este iba a ser todo el tiempo que íbamos a estar juntos y al haber presenciado yo el accidente de mi propio hijo, yo no tengo dudas de que fue algo que no se podía evitar, ¿no? Entonces, Ujú. iba a ocurrir un accidente, ese iba a ser todo el tiempo que nos acompañamos con Lolo. Menos mal que yo no lo sabía de antemano, porque si no lo hubiera tenido a Lolo, a Upa, todo su tiempo de vida abrazado y él hubiera aprendido ni a comer, ni a gatear, ni a caminar, ni a nada. Nada, Entonces, nos disfrutamos un montón. Ese seguramente que fue el acuerdo, porque era para mí el único hecho que a mí me iba a hacer cambiar mi vida entera. O sea, yo digo, ¿por qué no me avisó la vida, el destino? Y yo cambiaba, me lo dejaban a mi hijo y yo cambiaba. Pero en claro. realidad, el único hecho que a mí me iba a arrancar de mi vida tal cual la tenía, para ponerme al servicio, para experimentar sentimientos, para un desarrollo mío, espiritual o lo que fuese, era la muerte de mi hijo. O sea, no iba a haber nada que me arranque y me dé un rumbo distinto. Entonces yo creo que algunas cosas suceden solamente para redireccionarnos la vida entera y que no hay un suceso, otro suceso que nos pueda redireccionar la vida de tal manera. Entonces yo creo en eso, creo que para mí ya estaba pactado que Lolo iba a morir de esta manera, en ese tiempo, y sí creo en el plan de las almas y que el plan continúa. El plan no era ese, el plan no era solamente que Lolo fallezca y que estuviéramos ese poquito tiempo y que yo redireccionara mi vida. Después de esto hay más, y hay más juntos, porque para mí somos en bloques y nos vamos como a volver a reencontrar y esto sigue en todos los estadios, ¿no? Que siguen después de esta vida. Pero yo creo como en nuestra eternidad juntos. A ver, quizás nos encontramos muy poquitito tiempo unidos en la vida, pero seguimos unidos de otra manera y nos vamos a volver a juntar en otra dimensión. Y yo como que creo en eso, pero creo que estaba pactado en nuestro plan de alma, de que esto iba a ser así. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué tu perfil en Instagram es amarillo? A ver, contame eso. A ver, cuando falleció Lolo, yo entre que me enojé con todo, me enojé también porque yo no lo llegué a conocer mucho a Lolo. Imagínate que con 1 año y 3 meses, yo fueron muy hubo una pregunta como, che Lolo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida Claro. favorita? Sí, le gustaban algunas cosas más que otras, pero no tuvimos una charla Ah, así, o sea, ni siquiera su tono de voz pude llegar a conocer. Entonces yo estaba enojada, no solo por el poquito tiempo, sino por todo lo que no lo pude conocer. Y ahí las mamás que no llegamos a pasar mucho tiempo con nuestros hijos, o incluso las mamás que no llegaron a conocerlos, hay un camino que se puede hacer que es como del de la reconstrucción, ¿no? Entonces, yo estaba tan enojada, iba con mis preguntas por todos lados, y una vez una mamá con la que hablaba muchísimo, yo en su momento, me dice, fue la única como que me paró el carro, ¿viste? Con otra repregunta porque yo iba como despotricando por todos lados y no lo conocía a Lolo y yo no sé esto de él. Y ella me dice, Celeste, pará, me dice. Entonces, ¿vos cuál crees que sería el color favorito de Lolo? Y a mí me mató, porque a mí me encantaba plantear el enojo de decir, no lo conocí a mi hijo y no la positividad de la reconstrucción. Entonces, como yo estaba tan enojada, como que miré, viste así, la casa todavía estaba llena de cosas de Lolo, y vi como muchas cosas amarillas entre sus juguetes. A ver, el amarillo es un color que se repite en los juguetes. Tenía una fotito donde Lolo tenía un pantalón amarillo. Entonces, como que vi como un común denominador amarillo, amarillo, amarillo por la casa y dije, amarillo. A ver,
yo a partir de eso como que hice como un color de conexión, fue como un canal incluso para habilitar un canal para que lleguen señales Claro, e claro. incluso habilitar cuando me reencuentre con él, la conversación que yo voy a tener con él. Y yo digo, él me va a decir dos cosas, o sí, mamá, acertaste, o me va a decir, mamá, cualquiera. El color amarillo no es mi favorito, o sea, Qué divino. la conversación que tengan, yo estoy segura que con Lolo nos vamos a reír y la vamos a tener y me va a decir, ay, mamá, tú estabas re loca, no era mi color favorito, o sí, pero como que haber elegido quizás un color o haber elegido algo o una respuesta que pareció como que salió de una mirada así al pasar de sus cosas, pero en realidad después empecé a ver en fotos, en recuerdos, y no, y el amarillo estaba en todos lados, y en el único cumpleaños que pasamos juntos había globo amarillos, y bueno, fue como un algo chiquitito que parece que uno dice al azar, pero nada es al azar, y habilita canales, y fue como una Total. decisión. Y fue como una decisión de, hay algo que nos representa, y incluso fue como un lenguaje, porque cuando nuestra familia se enteró de la color amarillo, ¿qué pasaba? A ver, mi mamá me quería preguntar todo el tiempo cómo estaba yo. Mi mamá me quería mandarme mensajes y yo no tenía ganas de responderle. Nada. Entonces Ujú. pasó algo que nuestra familia por WhatsApp nos empezó a mandar un emoticón amarillo, como diciendo, estoy pensando en Lolo, estoy pensando en ustedes, ¿viste? Qué Era lindo. como algo amoroso. Entonces, nosotros dijimos amarillo, que salió de una respuesta por la pregunta del enojo nuestro, de por qué no lo conocimos a Lolo, pero habilitó un montón de cosas, Lore. Y eso, ahí está la magia, es decir, mira, hasta fue, mi mamá me mandó un corazón amarillo y yo le respondí un corazón amarillo, a ese nivel, ¿viste? Era como un diálogo. Hermoso. Sí. Hermoso, hermoso. Cele, ¿y en qué grupos o en qué lugares así como más específicos de duelo ustedes se refugiaron al principio? ¿Fueron a buscar estos grupos que existen? Existen grupos de duelo físicos presenciales y también existen virtuales. Mira, Eh, Lore, nosotros llegamos a lo que llegamos sin mucha averiguación porque en ese momento nadie estaba en condiciones de averiguar. Entonces, el jardín de Lolo nos hizo una contorsión barrial en una salita de barrio. En la salita de barrio nos esperaban profesionales y uno dijo, vayan al grupo Renacer. O sea, fue como claro, un comentario al pasar. Entonces, ahí lo buscamos. Y llegamos al grupo Renacer porque resulta que había un grupo que se juntaba a 10 cuadras de mi casa. Entonces ah, ahí empezó, caímos ahí porque caímos, o sea, no fue como de tanta búsqueda. Es algo que yo siempre recomiendo, Lore, primero porque es gratis y cuando yo hablo con algún papá, no sé qué condiciones tiene como para, es un soporte más gratuito. No hay bien. profesionales, hay papás que se enojan mucho con los profesionales, ¿no? Porque quizás no viviste lo que yo viví, no sé qué, y no quieren ir a ese psicólogo. Acá somos solo papás que ofrecemos nuestro testimonio. Entonces Ujú. nosotros arrancamos por el grupo Renacer, nuestro camino tuvo que ver con una parte presencial, después una parte virtual cuando fue la pandemia, y después, digamos, ya con Apolo, un poquitito más grande, se nos complicó asistir a las reuniones, porque ya Apolo Claro, y lógico. gateaba, Sí. los abuelos son grandes, después empezó como la etapa escolar y los sábados los sábados son en las reuniones de acá y nosotros los sábados tenemos reuniones de grupo y Apolo empezó con los cumpleaños, entonces dejamos de asistir. Entonces fue como, bueno, nos alejamos de las reuniones de grupo por ahora, porque queremos disfrutar todo esto que nunca en la vida todavía lo habíamos disfrutado, pero yo estoy segura que después cuando Apolo ya sea un poquito más grande, independiente, nosotros vamos a volver a grupos porque a nosotros nos gustan las actividades ahí adentro. Lo que me pasa es que a veces yo sé que alguna mamá quizás tiene algún grupo que todo ayuda y es soporte, pero ¿qué pasa? El grupo Renacer es tan grande, que no tiene que ver con si tenés afinidad con una persona o no. Porque en un momento yo me fui del grupo de Lanús, me fui al de Monte Grande, y los martes iba a Palermo con mis papás porque tenía grupo de abuelos. Entonces, pertenecer a algo como un poquito más grande, nacional y mundial, tiene que ver con que te vas a encontrar con más familias y con más testimonios. Y si te cansás de un lugar, vas a buscar otro grupo. Entonces, la renovación es constante. Entonces yo lo recomiendo por eso nada más, Igual ¿no? vos tenés un grupo, vos te reuniste con dos chicas que yo te conozco a vos por ellas, por Natalia y por María del Mar, que se Sí, han juntado, son cinco madres, ¿no? ¿Cómo es el grupo de ustedes?
que se han juntado No, a ver, físicamente, se han sí. visto, A ver, nos han conocimos por redes compartido. sociales, Sí, exacto, nos conocimos por redes sociales, automáticamente nos pasamos los WhatsApp y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Mamás del Cielo, porque es como lo que tenemos en común, de que todas tenemos algún hijo que falleció, y empezamos como a compartirnos las cosas que nos hacían de la lo cotidiana. A ver, cotidiano, claro. exacto, y la verdad es Claro. que pegamos como muy, muy linda afinidad y a ver, una es de Luján, la otra es de La Plata, otra es de Capital, yo soy de Gran Buenos Aires, o sea, somos todas, vivimos muy lejos y cada tanto nos juntamos y la verdad que cuando nos juntamos es hermoso, a ver, es un grupo de amigas que compartimos, que intercambiamos y que nos hace bien y que entendemos, mira, por ejemplo, yo soy la única que tiene un nene chiquitito y que volvió a ser madre después de la muerte de un hijo, por ejemplo, otra ya era mucho más mayor, entonces solamente se quedó con el hijo que tenía, otra todavía no tomó la decisión, también hay una cuestión del tiempo, ¿no? Del que tiene la mujer para volver a ser madre. Entonces, ya todas venimos de lugares completamente distintos y sin embargo, todas tenemos algo en común que es que todos estamos todo el tiempo como buscando la manera de llevar el nombre de nuestros hijos con nuestra mejor versión. Entonces, eso es lo que tenemos en común los papás y con esto nos vamos pasando herramientas y acá Está re sucedió un bueno grupo de eso, amigas está re que bueno. fue hermoso, ¿no? Que lo Ujú. sigue siendo y cada tanto nos juntamos y es lindo. Está re bueno, está re bueno. Bueno, Cele, che, ¿querés algo que tengas ganas de decirle a alguien que escuche esto, que sea mamá o que sea abuela o que sea familiar de alguien muy amado, ¿no? Que no está en este plano, que si querés dejarnos una reflexión o algo, como Mira, despedida de esta yo charla. siempre digo dos cosas, que lo que sucedió seguramente no era evitable, que nadie muere por error, que seguramente si murieron es porque era parte del destino, y que no hay nadie que tenga una condición tan absoluta como para no poder hacer algo con lo que le pasó. O sea, que la búsqueda siempre existe, que el no poder es una excusa, que hay cosas muy chiquititas, pero solamente recordar con amor y sin dolor es suficiente para sostenerlos en la vida y que ojalá que todo el mundo pueda encontrar un camino, que no se den por vencidos, que es súper difícil encontrar el camino que nos haga sentir bien, porque al principio no nos sentimos bien en ningún lugar, pero que con insistencia, con fe y con esperanza nos vamos a sentir bien en alguno de esos caminos que elijamos, que nos merecemos estar bien y ser felices y sentir a nuestros hijos más cerca, porque nadie se merece sufrir para toda su vida. Eso sí que no. Así que esas son las cosas, Lore, como que yo digo siempre Está y las buenísimo. repito incansablemente. Está buenísimo. Bueno, me encantó la charla. Gracias, Gracias, te agradezco Lore. también en el nombre de las madres del grupo de Viajes a la Luz. Así que bueno, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vamos a compartir para que también vos lo puedas difundir si querés, para que te Por escuchen, que supuesto, sí. es importante escucharnos, ¿no? Para mí los grupos Escucharnos, son muy importantes. sí, 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 y transmitir esto. Y bueno, y esta sensación de que te quede esa sensación de que, bueno, tenés que encontrar esa puertita que te lleve vos dijiste recién algo que nosotras decimos muy seguido en el grupo, a hacer de vos la mejor versión de vos misma a partir de ese evento que no lo esperabas, que por lo menos tu mente consciente no lo esperaba. Yo creo que en el fondo nuestras almas sabían que esto iba a ocurrir Sí. y que a partir de ahí, bueno, arrancábamos esa otra parte de la vida, ¿no? Porque es otra parte de la vida, no es otra vida, sino es Exacto. otra parte de la vida, Otra parte. en la que intentaremos ser la mejor versión de nosotras mismas. Yo creo que también es como que yo siempre digo, es como que yo necesito honrarlo a mi nieto y esta es la mejor manera que tengo para honrarlo. No es la única, ojo, no es la única, ni que yo haga esto o que vos hagas lo que haces es lo mejor, sino No, que es una manera, pero alejarse del sufrimiento, entender que la tristeza está, es parte de tu vida,
pero que también hay felicidad en la vida y que hay otras personas alrededor de vos, de mí, de todas las personas que también nos necesitan íntegras, no sé cómo decir. Sí, Esa es la sensación que yo tengo de esta vida que yo llevo, personal, lo digo. No soy ejemplo de nadie, pero bueno, también es un poco el transmitir esto. No soy ejemplo de sí, nadie, pero Lore, bueno, pero sos un lindo ejemplo a tomar como referente, ¿no? A todos cuando sufrimos necesitamos como un referente, decir, ay, esta abuela cómo hizo, esta mamá cómo hizo. Entonces, uno no quiere ser referente de esto, pero saber que pudo. A ver, yo lo primero que hice también fue buscar en redes sociales otras personas y que ¿viste? alguien muestre que pudo, es una Ayuda, semilla para el ser ayuda, sufriente. ayuda. Pero bueno, hay que hacer el camino, ¿no? Hay que hacer nuestro propio Sí, camino y bueno, y evolucionar, creo que es por ahí, evolucionar. Bueno, exacto. Celeste, me encantó la charla. Me encantó, Lore. Te agradezco Gracias, muchísimo. gracias por tu labor. Bueno, gracias a vos. Un beso enorme. Enorme. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.